Gracias, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. El Señor me concedió, cuando era niño, aprender a tocar trompeta en la iglesia y me llena de gozo poder usar mi talento para el Señor. Quiero tocar antes de predicar. Ha sido un gozo estar aquí con ustedes. Agradezco mucho el cariño que me han brindado. Agradezco mucho la manera que el pastor me está tratando. Y gracias, pastor, por la invitación, por el hotel tan precioso y por el trato tan hermoso. Agradezco mucho también el privilegio de poder conocerles. He escuchado mucho de esta iglesia. Y quiero decirles que esta iglesia es un testimonio de la manera que Dios los está usando para ganar almas. Y también la manera que Dios les ha bendecido, hermanos, y su sacrificio y su fe y su entrega, hermanos, en lo que Dios les ha dado. Es un testimonio, hermanos, maravilloso. Y les quiero felicitar, hermanos. Me siento muy contento. Me he gozado en conocer mejor a su pastor. Y Dios les ha dado un precioso siervo de Dios, hermanos, y deben amarlo, apoyarlo, valorar lo que Dios les ha dado, hermanos. Y de veras, hermanos, gracias. Me siento muy gozoso de conocerles y de estar entre ustedes. Oren por nosotros. Nosotros, en 1996 pudimos entrar a nuestro edificio que edificamos, pero ya nos es insuficiente. Estamos comprando ya unos 10 acres, 12 acres. En hectáreas es diferente que acres, pero y queremos ya cambiar la iglesia a otra localidad. Y Dios nos ha bendecido mucho en el colegio bíblico. Tenemos un orfanatorio, tenemos escuela cristiana de kinder hasta preparatoria. Tenemos una imprenta que sirve la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, Dios ha bendecido mucho. El colegio bíblico tiene como 300 estudiantes, el colegio bíblico, y necesitamos un campus ya, hermanos, para todos los ministerios. Y oren por nosotros, que Dios nos dé mucha gracia y siga abriendo las puertas allá en México para hacer la obra de Dios. Y bueno, fuera de ponerse a pie, hermanos, por favor, quiero que veamos, por favor, allí capítulo 7 de Lucas, el capítulo 7. También, hermanos, en agosto, del 5 al 8, tenemos la conferencia de fuegos de evangelismo y la espada.
nacional ahí en San Luis Potosí. Esperamos unas 2,000 personas de todo México a la conferencia. Van a haber enseñanzas a pastores, esposos de pastores. Va a haber enseñanzas sobre música, va a haber enseñanzas sobre consejería, va a haber enseñanza en una conferencia de jóvenes. Va a estar predicando el pastor Freddy Anda de la Primera Iglesia Bautista de Hammond, Indiana. Tenemos una conferencia preciosa planeada. Si usted puede ir a México, le invitamos a que usted vaya y allí nos acompañe en esta preciosa conferencia. Pero quiero que vea conmigo, por favor, es Lucas capítulo 7, en el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviendo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí hay una historia de la cual quiero exponer un poco, pero antes de ello quiero darles una instrucción muy importante sobre la gran comisión. Como el mundo de habla hispana, hermanos, Dios está avivándolo. Dios está obrando en iglesias como estas, en muchas partes del mundo de habla hispana. Tengo una carga, hermanos. Mi carga es que nosotros como hispanos impactemos el mundo con el Evangelio. Cuando llegué a San Luis Potosí hace 23 años para comenzar nuestra iglesia, a los 3 meses de comenzar la iglesia tuvimos una conferencia de misiones. Empezamos a apoyar a misioneros desde el inicio. Hoy en día nuestra iglesia apoya más de 100 misioneros. El año pasado dimos casi $200,000, no pesos, dólares, a la obra misionera. México apoyando misioneros en muchas partes del mundo. En este mes de junio vamos a enviar un equipo misionero a Perú para comenzar una iglesia en Perú. El año pasado comenzamos una iglesia en Costa Rica, equipo misionero. El año antepasado fuimos a Ecuador, allá a Ecuador. El año que entra planeamos ir a Panamá y a otros lugares también como República Dominicana. Estamos trabajando, hermanos, en México para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. A misioneros, nuestra iglesia, hermanos, miembros de nuestra iglesia están saliendo a la India, están saliendo a África, están saliendo a España, están saliendo a Francia, a muchos países de Latinoamérica. Lo que estoy diciendo, hermanos, es esto: es que necesitamos impactar el mundo con el Evangelio. Entonces quiero, hermanos, hablarles en esta noche sobre el tema: ¿qué es necesario para que nosotros cumplamos con la gran comisión? Padre, por favor, bendice la enseñanza que voy a dar. Yo te necesito. Pido que me des gracia para poder enseñar y predicar. Mi Dios, cautiva la atención de los hermanos. Yo sé que es un tema, Señor, que quizá para algunos no haya mucho interés o no entienda la importancia de ello, pero pido por la unción del Espíritu Santo y me des gracias, Señor, para poder ayudar a esta preciosa iglesia a entender cuál es nuestra responsabilidad. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Mateo, por favor, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Mateo 28. ¿Están conmigo, hermanos? Mateo 28. Este micrófono está entrando y saliendo. El otro está mejor porque o la batería está mal. Es que ok, gracias, hermanos. Estaba como la batería, ya creo que ya está mal. Dice Mateo 28, hermanos, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días en el mundo. Amén. Esta iglesia es una iglesia ganadora de almas. Amén, hermanos. La iglesia, hermanos, está obedeciendo la gran comisión en cuanto a lo que yo llamo el método. El método, hermanos, que Jesús enseñó aquí es de ir
Hacer discípulos es guiar a gente a Cristo. Amén, hermanos. Luego, hermanos, les enseñas la importancia de asistir a la iglesia para bautizarse. Amén. Y le enseñas todos los mandamientos de Cristo. Eso es discipulado. Hermanos, Jesucristo, después que resucitó de los muertos, en varias ocasiones se apareció a sus discípulos. Yo creo que en los 4 evangelios y en Hechos fueron diferentes instancias que Cristo les compartió a los apóstoles la gran comisión. Ahora, hermanos, es claro que aquí Jesús nos está enseñando el método de llevar el mensaje de salvación a gente perdida, guiarlos a Cristo, bautizarlos y enseñarles la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y este método, hermanos, se debe de poner en práctica y aquí y en cualquier parte del mundo que se predica el evangelio. Pero sigamos adelante, hermanos. Vea conmigo el libro de Marcos. Marcos, por favor. Marcos, el capítulo 16. Marcos, el capítulo 16. Jesús dijo lo siguiente en el versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, fíjese bien, este mandato no es una sugerencia, es un mandato. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, que dice a toda criatura. Entonces, hermanos, fíjese bien, como iglesia, eso debe de ser nuestra meta, de llevar el evangelio a toda criatura, no solamente en el área de Bayshore, sino todo Nueva York, hermanos, en todo este país, en toda América del Sur, América Central, Europa, Asia, África. Hermanos, este es el plan de Dios a toda criatura en todo el mundo. Tuve el privilegio hace 5 años de visitar las Filipinas y de estar en el ministerio del hermano Rick Martin. Ese varón, hermanos, ha llenado literalmente, hermanos, el evangelio, ha llenado muchas de las partes de las Filipinas con el evangelio. Él ha llevado el evangelio, hermanos, personalmente a millones de personas como su iglesia. Están comenzando iglesias en las Filipinas. Han comenzado ya, creo que ya como 800 iglesias en las Filipinas. Están enviando misioneros hasta Haití, en todo Asia. Hermanos, él tiene el plan de su iglesia, llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo. Me impactó, hermanos. Yo regresé de las Filipinas convencido que no he hecho nada para Dios. Comenzamos nosotros, hermanos, entonces un plan de llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos en todo mi estado. Por eso a través de nuestra iglesia hemos comenzado 10 obras más en San Luis Potosí, 24 obras más en nuestro estado. Hemos tenido parte en comenzar otras 70 iglesias en todo México. Tenemos un plan de enviar equipos misioneros a muchas partes del mundo. Estamos pagando misioneros. ¿Por qué, hermanos? Porque el mandato es a toda criatura en todo el mundo. Dices, Pastor Ramos, ¿cómo se va a lograr eso? Ahorita les voy a dar principios bíblicos. Pero mire conmigo Lucas capítulo 24. Recuerdo, hermanos, en 1985 estuve en una conferencia de misiones. Y, hermanos, en esa conferencia entendí por primera vez que Dios me hacía a mí responsable de alcanzar el mundo con el evangelio. No solamente ganar almas, pero también, hermanos, orar por otros países, otros pueblos. Y empecé, hermanos, desde entonces, hermanos, a dar con mi esposa una ofrenda cada semana después del diezmo, apartada a misiones. Vamos a cumplir ya, hermanos, 18 años que cada semana de mi vida yo aparto dinero. Hermanos y hermanos, usted es una iglesia que sacrifica, es una iglesia que da. Hermanos, a Dios nunca se le puede dar de más. De hecho, hermanos, mi promesa de fe es 3 veces más que mi diezmo. Hermanos, Dios me ha enseñado cada año, por fe con mi esposa, incrementar nuestra ofrenda, promesa de fe, a misiones. Hermanos, yo no puedo ir a la China, yo no puedo ir a la India, yo no puedo ir a Francia. Estoy
viviendo en San Luis Potosí, México, pero yo puedo, hermanos, con mi dinero, hermanos, mandar un sustituto que allá esté haciendo la obra de Dios. Estoy invirtiendo en almas en otras partes del mundo. Hermanos, ese es el concepto de la ofrenda misionera. No puedo ir, pero por la gracia de Dios mando un sustituto apoyándolo económicamente. ¿Me está escuchando, hermano querido? Ahora, Lucas capítulo 24, por favor, Lucas 24. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en el versículo 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde donde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. En Mateo vemos el método: hacer discípulos, bautizar, enseñar. En Marcos vemos el alcance a toda criatura en todo el mundo. En Lucas, hermanos, vemos nosotros el énfasis es en Jerusalén, comenzando en su Jerusalén, hermanos. Y esta iglesia, por la gracia de Dios, es un ejemplo de una iglesia predicando a los perdidos el evangelio desde Jerusalén. Porque la luz que brilla más en casa brilla más lejos. Tenemos a veces, hermanos, un extremo: iglesias que apoyan misioneros pero no ganan almas, o iglesias que ganan almas y no apoyan la obra misionera. Nosotros debemos ser obedientes a toda la gran comisión. ¿Están conmigo, hermanos? Juan, por favor, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Vemos aquí, hermanos, en el versículo 21. Jesús dijo, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto también es la gran comisión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo llamo, hermanos, este pasaje el corazón de la gran comisión, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, Dios envió a su único Hijo a tomar nuestro lugar, a pagar por nuestros pecados, a tomar nuestra condenación, para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. El corazón de Dios por el mundo. Y Jesús nos pide a nosotros tener ese mismo corazón. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío. Ese es el corazón, hermanos, de la gran comisión. Oh, hermanos, Dios bendice iglesias que tienen el corazón semejante al corazón de Dios. Un corazón que palpita por las almas perdidas. Un corazón que ama. Un corazón que sacrifica para que gente en todo el mundo sea salvo. Pero sigamos adelante. Hechos 1 por Hechos 1. En Mateo 1 vemos el método: ir, hacer discípulos, bautizar, enseñar. En Marcos dice, vemos el alcance a toda criatura en todo el mundo. En Lucas vemos que se comienza predicando en tu Jerusalén, tu familia, tu ciudad. ¿Me está escuchando, hermanos? En Juan vemos el corazón que debemos de tener por el mundo. Luego Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note, hermanos, el mandato. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están despiertos? Testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, fíjese bien, un cristiano, una iglesia debe de estar alcanzando a todo el mundo a la misma vez. Eso es lo que yo estoy enseñando, hermanos. Soy testigo en Jerusalén, gano almas, hablo con gente de Cristo. Luego, hermano, mi Samaria es
Yo creo, hermanos, que está ahí hablando, hermanos, de nuestras comunidades que nos rodean. Judea está hablando de nuestro país. Y lo último de la tierra, hermanos, está hablando de las 200 y tantas países en este mundo. Hermanos, ¿sabías tú que en el mundo hay 7,000 millones de habitantes? O como dicen aquí en América, 7 billones de habitantes. ¿Sabías tú, hermano, que un 28% de los países del mundo, unos 2,000 billones o 2,000 millones, hermanos, ¿sabes tú? Digo, 2 billones o 2,000 millones, hermanos, jamás una sola vez han escuchado el evangelio. No tienen ni un solo versículo escrito en su idioma. Jamás han escuchado un solo mensaje de salvación. Ni conocen quién es Jesús. Una tercera parte del mundo jamás ha escuchado ni una sola palabra de la palabra de Dios. Nacen, viven y crecen sin saber que Jesús es el Salvador. Hermanos, Jesús a nosotros nos ha dado la responsabilidad de alcanzar el mundo con el evangelio. Y déjenme decir esto, hermanos, tristemente, y si les pego aquí, les amo, pero los voy a pegar. Sí tenemos carga por nuestros pueblos en México, en Perú, Ecuador, en Costa Rica, pero todo el mundo es el mandato, no solamente la gente hispana. Recuerdo cuando llegué a México y fui a predicar a Guadalajara, me dijo un hermano: Ramos, qué bendición que otro misionero vino a México. Yo pensé en mi corazón, pero más bendición cuando México mande a misioneros. Estamos recibiendo de mucha gracia, no estamos dando de gracia. El evangelio llegó a México, llegó al Perú, llegó a Ecuador, llegó a Costa Rica, llegó a Argentina, llegó al Brasil, llegó a Uruguay, llegó a nuestros países, porque norteamericanos de este país dieron sus vidas. De gracia recibimos, hay que dar de gracia. Hay un mundo perdido. Mañana noche voy a predicar un mensaje sobre el tema el mundo de Dios. No se lo quiere perder. Pero mire conmigo, hermanos, ahora Lucas capítulo 7. Eso fue una introducción de lo más breve que quise dar, porque quise poner el fundamento, hermanos. ¿Cuál es la gran comisión? Comienza ganando almas, sí. Edificando la iglesia local, sí, pero hermanos, eso nomás es parte. Dios quiere que a la vez nosotros estemos entrenando y enviando a hombres y Dios para comenzar iglesias en todo nuestro país y mandar misioneros a todo el mundo. Ese es el énfasis que Dios me ha guiado a dar allá en México por la gracia de Dios, hermanos, y Dios está bendiciendo mucho. Del colegio bíblico, hermanos, que nosotros tenemos allá en México, ahorita hay unos 30 hombres de Dios que son misioneros a otras partes del mundo. Y ahorita en el colegio bíblico hay más de 50 jóvenes llamados al campo misionero a otras partes del mundo. Eso me llena de gozo, hermanos. Pero bueno, miren Lucas capítulo 7. ¿Están conmigo, hermanos? Capernaum fue una ciudad muy importante. Es donde Jesús, en la parte del norte de Galilea, pasó un 80% de su ministerio, hermanos. En la parte del norte de Israel, Galilea, Capernaum, en esas partes. Dice la Biblia que había un centurión, un soldado romano. Soldado, centurión, tenían 100 soldados bajo sus órdenes. Y este centurión italiano, era italiano, no judío, era italiano. Tenía un siervo judío que estaba muy enfermo, estaba por morir. Dice la Biblia que este centurión quería mucho a este esclavo, a este siervo. Este centurión no oyó a Jesús personalmente, sino había oído de Jesús. Había oído sin duda de su poder.
había oído de sus milagros, había oído de sus enseñanzas. Y él manda a líderes judíos de Capernaum, de la sinagoga, de ir a encontrar a Jesús para rogarle que fuese a Capernaum y sanara a su siervo. Entonces estos judíos, líderes de la sinagoga, fueron y a Jesús lo encontraron. Dijeron: Jesús, este centurión ahí en Capernaum es digno de que tú vayas y que tú sanes a su siervo. Jesús dijo: voy. Jesús entró a Capernaum, y luego Jesús, hermanos, llegó a su casa. Este centurión no quiso que Jesús entrara a su casa, no se sentía digno. Entonces este centurión manda a sus amigos, le dice a los amigos que diga a Jesús: Jesús, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Jesús, al oír esto, dijo: en Israel no he hallado tanta fe. Y Jesús sanó a su esclavo. En esta historia, hermanos, vemos nosotros lo que es necesario para que podamos, como iglesias de habla hispana, impactar el mundo con el evangelio. En primer lugar, quiero que veamos, y vamos a ver este centurión. Mira conmigo allí, Lucas capítulo 7, versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba al punto de morir. Note la frase: quería mucho. Quería mucho. Hermanos, nosotros necesitamos tener compasión por la gente de este mundo. Este centurión quería mucho a un siervo. Recuerda que en Roma los esclavos no tenían derecho. Los esclavos eran lo más bajo de la sociedad romana. Pero este centurión importante, él quería mucho a este siervo. Hermanos, si vamos a alcanzar a un mundo sin Cristo, en primer lugar necesitamos compasión por la gente perdida en todo el mundo. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 9. Mateo 9. Necesitamos, hermanos, tener compasión por el mundo. ¿Sabe lo que es compasión, hermanos? Compasión es el dolor de otro en tu corazón, que te mueve a hacer algo por él. Compasión no nomás es ver fotos de gente muriéndose de hambre, con el estómago inflado. Ay, pobrecita gente. Eso no es compasión. Compasión es que a ti te pegue como si fuera tu propio hijo y hagas algo para que este niño no se muera de hambre. ¿Me estás escuchando? Eso es compasión. Dice Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Queridos hermanos, ¿sabías tú que en este país, hermanos, los misioneros que antes enviaba a este país ha bajado en los últimos 20 años como tú no tienes idea, hermanos? Hermanos queridos, quiero decirte, yo creo, hermanos, y lo han dicho hermanos norteamericanos, pastores que yo admiro mucho, que ellos creen que la bendición de Dios está dejando el mundo norteamericano y está yendo a la gente de habla hispana. Oh, hermanos, eso me llena de carga, porque Dios a nosotros nos está haciendo responsables de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Pero hay que tener compasión por la gente perdida. Tuve el privilegio hace unos años, de hecho fue en el 89, conocí a un misionero llamado Tommy Tillman. Este misionero, hermanos, era misionero en Tailandia, entre la gente leprosa. Él entraba a las colonias, a las comunidades leprosas, comenzaba iglesias entre ellos, entraba a siervos de Dios y ganó a miles de leprosos a Cristo, hermanos. Una tremenda obra. Yo lo conocí personalmente, esta historia yo lo escuché contarla personalmente. Dijo él que un día estaba en Bangkok, Tailandia,
y vio a un limosnero leproso pidiendo limosna. Y cuando la gente pasaba, se dio cuenta que cuando la gente rehusaba darle limosna, les maldecía. Limonero con garrote, como dicen en mi país. Les maldecía. Y el hermano Tillman le quebrantó su corazón y se acercó a este limosnero y le dijo al limosnero, sacó dinero de su bolsa y puso en su mano. Le dijo el misionero le dijo el misionero a este limosnero: Señor, Dios le ama y yo le amo. Este hombre dijo: tú me amas, tú ni me conoces, mi propia familia me ha abandonado, tú no me amas, y Dios menos. Mira lo que Dios me ha hecho. Pero este hombre de Dios, llorando, le dijo: Señor, yo te amo y Dios te ama. El limosnero empezó a burlarse de él. Después de una plática forzada, dijo el misionero: Señor, ¿dónde vive usted? Y dijo el leproso: ¿por qué? ¿Por qué quieres saber dónde vivo yo? Digo: porque esa noche quiero ir contigo a dormir. El leproso se le queda viendo. Le dijo: ¿tú irías a mi casa? Dijo el misionero: yo iría a tu casa. Fue y lo acompañó, hermanos. Ustedes se imaginan un lugar muy marginado, muy pobre, un jacalito, pisos de tierra. Y esa noche ese misionero norteamericano se durmió junto al leproso en un tapete en la tierra. En la mañana, cuando despertaron, el leproso fue a la mesa. Tenía una mesa allí y 1, 2 o 3 sillas. Dijo al misionero: venga a desayunar conmigo. Tenía allí en la mesa un plato hondo lleno de arroz blanco, todo lo que había de comer. Y este misionero, se sienta ahí. El leproso toma otro plato y con su mano toma arroz con su mano y le echa en el plato del misionero. El misionero se le queda viendo, toma el plato, lo arrima a su boca y se empieza a comer el arroz. El leproso dijo: Señor, ahora le creo que usted sí me ama. Dijo el misionero: sí, pero yo conozco a alguien que te ama mucho más que yo y lo puedo guiar a los pies de Cristo. Hermanos, eso es compasión. Pero sigamos adelante. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sabes tú cuál es el estorbo más grande a la compasión? El egoísmo. Sí. Mire, yo viví en este país, por eso hablo como Pocho. Yo crecí en este país. Yo pastoreé un grupo de gente hispana en Chicago antes de ir a México. Me di cuenta, hermanos, que los que vienen, especialmente mexicanos, porque es lo que yo conozco más, vienen a este país con el sueño de hacer dinero para regresarse a su tierra, para hacer dinero, para mandar allá dinero para edificar una casita. Hermanos, entonces muchos hispanos se hacen igual de materialistas como la gente de este país. ¿Está escuchando, hermanos? Y perdemos nuestra compasión. Nos hacemos insensibles al dolor de otros. Sí. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Por eso perdemos nuestra compasión. Pero sigamos adelante. Mire conmigo Lucas 7:3. Vemos otra verdad de ese centurión que nosotros necesitamos. Dice allí: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Nota la frase: rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mire conmigo primera de Timoteo 2 rápidamente. Rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hermano, número 2. Si vamos a alcanzar el mundo con el evangelio, necesitamos, hermanos, orar que Dios levante obreros, orar que Dios obre en países, orar que la palabra de Dios llegue a esos países, orar por la salvación de almas perdidas en todo el mundo.
Mira lo que dice ahí, hermanos, 1 Timoteo 2. Dice ahí en el versículo 3, porque es bueno y agradable. Disculpe, versículo 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Con eso en mente, ve capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, hay que orar. Yo sé, hermanos, y creo que ustedes son preciosos cristianos, mejor que yo, hermanos, les admiro. Pero hermanos, yo sé que ustedes oran sin duda por sus pueblos, oran por sus familiares, gloria a Dios, y no deje de hacerlo. Pero ¿has orado por gente en Tailandia? ¿Has orado por la gente en Israel? ¿Has orado por la gente en Irak? Conocí un evangelista norteamericano usado por Dios grandemente. Hace unos 6 años compró un boleto de vuelo a Teherán, Irán, al país de Irán. Llegó como turista por 2 semanas, pero no fue a visitar el país, no. Él rentó un hotel y por 2 semanas, ¿sabe lo que hizo, pastor? No comió. Compró botellas de agua y ayunó 2 semanas y se la pasaba caminando por las calles de Teherán, Irán, clamándole a Dios que tuviese misericordia, clamando a Dios que salvase a gente en Irán. Hoy en día, a través de radio de corta onda, a través de internet, ese hombre ha visto literalmente a miles de gente de Irán ser salva. Hermano querido, hay que tener suficiente carga por gente para rogar por su salvación. Este misionero Tommy Tillman, que les conté que conocí en el 89, lo conocí en una conferencia de misiones. Nos hospedamos en la misma casa. Cuando lo conocí, me dijo: Luis, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a servir a Dios? Dije: hermano Tillman, voy al país de México. Me dijo: Luis, yo conozco México, porque antes de ir a Tailandia, yo era misionero en Belice, que está al sur de México, y muchas veces yo manejé desde Texas hasta Belice, Belice hasta Texas, cruzando todo México. Luis, ¿a dónde vas a servir a Dios? Le dije: hermano Tillman, voy a la ciudad de mi nacimiento, a San Luis Potosí. Me dijo él, y se hizo para atrás, hermano, es la verdad, hermanos. Empezó a llorar. Me dijo: Luis, no vas a creer lo que te voy a contar. Dijo: Luis, hace 8 años, viajando de Belice a Texas, un domingo en la mañana llegué a San Luis Potosí, manejé toda la noche. Quería ir a la iglesia porque yo entiendo español, quería escuchar la palabra de Dios. Y Luis, manejé por todo el centro, manejé por muchos lugares. No vi ni una iglesia cristiana, ni una, Luis. En el centro vi puras iglesias católicas. Sí, en el centro hay 11 iglesias católicas en mi ciudad. Mi ciudad es una ciudad dada a la adoración de María de Guadalupe. Me dijo: Luis, esa tarde no pude dormir. Estacioné mi carro en la Alameda, en un parque de la Alameda que está en el centro de la ciudad. Dijo: Luis, no dormí toda la noche, llorando a Dios que Dios enviara a un obrero a San Luis Potosí. Dijo: Luis, yo oré que Dios enviara a otro, me enviara a mí. Dijo: Luis, tengo 8 años que todos los días oro por San Luis Potosí. Y me dijo llorando: Luis, tú eres la contestación a mis oraciones. Hermano, si le digo esto sin que me tome a mal, hemos visto a cientos de miles de gente salva. Nuestra iglesia tiene ya casi 2,000 personas en asistencia cada domingo. Hemos ayudado a comenzar 90 iglesias en el país de México, enviando equipos misioneros a muchas partes del mundo. Por la gracia de Dios he visto a primos, a tíos, a tías, mi propia abuelita, la mamá de mi mamá, familia bien católica,
Un tío abuelo mío era cura, sacerdote en mi ciudad de San Luis Potosí. Tengo tías que fueron monjas. Cuando llegué a San Luis Potosí, mi abuelita no me quería. No me quería. Me saludaba a fuerzas. Ella sabía lo que yo estaba haciendo. Una noche estaba en su casa cenando con mis primos y les empecé a hablar de Cristo. Mi abuela se para detrás de mí porque yo vi la reflexión en un vidrio. Les dijo que no me escucharan. Mi abuelita no me quería, pero ella se cayó y se quebró su cadera. Le compré su medicamento. Iba a visitarla una vez por semana, a orar por ella, y su corazón se empezó a suavizar. Fue 3 días diferentes a nuestra iglesia, pero no quería ser salva. Una mañana, domingo una mañana, me habla mi tía, me dice: Luisito, porque todavía estoy joven, amén. Me dijo: Luisito, tu abuela va muy grave al hospital, se está muriendo. Y Luisito, tu abuela pide por ti. Llegué al hospital. Mi abuela allí tirada en esa cama muriéndose, pero todavía estaba estaba lúcida. La pude guiar a los pies de Cristo. A las 4 de la tarde mi abuela se fue al cielo. Hermanos, estoy allá y Dios ha hecho cosas grandes. Es por su pura gracia, pero es en contestación a las oraciones de un varón de Dios que oró por mi ciudad 8 años. Si vamos a alcanzar el mundo para Cristo, necesitamos rogar al Señor de la mies, quien dio obreros a su mies. Lucas 7, favor. Lucas capítulo 7, por favor. Note lo que dice el versículo 4. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron, los judíos, con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque eso que dice: ama a nuestra nación. Ese hombre no era judío, era italiano. Y los judíos odiaban a los romanos. ¿Saben lo que necesitamos si vamos a alcanzar el mundo para Cristo? Necesitamos amar a gente de un color diferente a la nuestro, de una raza diferente a la nuestro, de un hablar diferente a la nuestra. Hermanos, yo tengo mucho respeto y mucho amor por los misioneros norteamericanos. De hecho, Dios me llamó a México. Cuando visité México, fue a predicar en el 86 a México, y vi a los misioneros cómo se habían dado a la gente, y Dios me quebrantó. Hace 13 años, viajando de San Luis Potosí a Saltillo, al norte de nosotros, 4 horas. A la mitad del viaje íbamos 6 personas en mi camioneta. Nos pegó un camión de frente. Murieron 4 varones. Yo quedé con vida. Tuve golpes al cerebro. Tuve 3 meses incapacitado. Se me echó mi cerebro, pero como está chiquito no le pasó mucho, gracias a Dios. Pero en ese accidente murió un norteamericano, Truett Sewell. Truett Sewell era graduado de House Anderson College. Truett Sewell tenía 5 semanas de haber llegado a México. 5 semanas. Llegó a San Luis Potosí para estar conmigo 1 año para aprender el idioma, y de allí él iba a irse a Villahermosa a comenzar una iglesia. Cada vez que paso por Matehuala yendo a Monterrey, veo donde él murió. Digo: Señor, gracias a Dios por norteamericanos que han dado sus vidas en el campo misionero. Yo me pregunto: ¿dónde están los ecuatorianos? ¿Dónde están los peruanos? ¿Dónde estamos los mexicanos dando nuestras vidas en el campo misionero?
amando a otra nación, amando lo suficiente para sacrificar, amando lo suficiente para orar, amando lo suficiente para mandar ofrendas a esos países. Están conmigo, hermano. Unas cuantas cosas más y terminamos. Pero mire versículo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Porque ama a nuestra nación. Y note lo que dice: nos edificó. ¿Qué? En las sinagogas es donde se abría la ley y se leía. Era donde se juntaban los judíos, porque no tenían templo, hermanos, cuando estaban ellos en cautividad en Babilonia. Entonces los judíos, antes que Herodes, antes que se reedificara el templo, hermanos, con Esdras de Nehemías, en otras partes del mundo, ellos formaban un grupo de 10 judíos. Ahí leían la Biblia. De ahí viene el concepto de la sinagoga. Por eso había sinagogas en Roma, en Corinto, en Tesalónica, donde iba Pablo, porque los judíos allí adoraban a Dios y leían la ley de Dios en las sinagogas. Este centurión, de sus finanzas, edificó una sinagoga para los judíos en Capernaum. Hermanos, si vamos a hacer el mundo para Cristo, tenemos que invertir en la obra misionera. Tenemos que ofrendar. No tengo tiempo, hermanos, porque el tiempo se me está yendo, pero es bíblico que nosotros apoyemos a misioneros que están sirviendo a Dios en otras partes del mundo. Son nuestros soldados, son nuestros embajadores. Hay que estar dispuestos a dar para que el evangelio, hermanos, llegue a todo el mundo. Yo les animo. Yo sé que ustedes, hermanos, dan y son un ejemplo en dar. De veras, el pastor me ha contado de su sacrificio, de su amor por la obra, y les felicito, hermanos queridos, de veras. Pero quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes están dando ofrendas a misiones? ¿Por qué no apartas, hermano, una cantidad? $5 por semana, $10 por semana, $2 por semana. Deja de comprarte algunas cocas. No vayas a McDonald's una vez por semana. Mejor para que tú estés invirtiendo en almas en otras partes del mundo. Está conmigo, hermanos. Pero note aquí, hermanos, 2 cosas más y termino, porque ahora sí, pastor, tengo hambre. No es cierto. Dice ahí la Biblia en el versículo 6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa. Esto me pega. El centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Aunque él nunca vio a Jesús, no había visto a Jesús personalmente, no lo había oído, pero él había creído en él. Sí, Jesús dijo: no he hallado tanta fe en Israel. Él había creído en el Mesías, hermanos. Cuando Jesús se acercó a su casa, dijo: no, viene el Hijo de Dios, viene el Señor de señores. No quiero que entre en mi casa, me siento indigno. Y sabes que no era nada más su verbo, porque Jesús dijo: sí, es cierto. Y por eso Jesús le dijo: este hombre tiene gran fe. No nomás estaba hablando, lo creía de corazón. O cómo necesitamos entender quién es Él. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos, amén.
Necesitamos entender el señorío de Jesús. Mi vida no es mía, fui comprado por precio. Él es el Señor de señores. Soy más que su administrador. Mi vida es suya, mi tiempo es suyo, mis fuerzas son suyas, mi cuerpo es suyo, mis pertenencias son suyas, mi familia es suya, mi casa es suya. Él es mi Señor. La razón que la mies es mucha y los obreros pocos es que los cristianos no entienden el señorío de Cristo. Por eso te rebelas, por eso no obedeces, por eso no ganamos almas, por eso no diezmamos, por eso no damos. Pensamos que la vida es mía, que el dinero es mío, que mi trabajo es mío. No, hermano, estás equivocado, hermano. Él es el Señor. Soy más que un conducto de todo lo que Él me da, para usarlo como Él quiere que lo use. Hermanos queridos, por eso hay tan pocos saliendo a otras partes del mundo. Es que tengo planes, es que tengo una casa, es que tengo un futuro, es que tengo mis sueños. ¿Y qué tal la voluntad de Dios? ¿Y qué tal el mandato de Jesús? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y para terminar, necesitamos, hermanos, compasión, oración por los perdidos, amar a gente ajena a la nuestra, estar dispuestos a dar y sacrificar para que el evangelio llegue a otras partes del mundo. Necesitamos entender el señorío de Cristo. Luego Jesús dice allí en el versículo 7, dijo él, el centurión: por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Él era centurión, pero tenía autoridades sobre él. ¿Está conmigo? Tenía a capitanes, tenía a generales, tenía el emperador arriba de él. Dijo, fíjese, también yo soy hombre bajo autoridad. Pero también yo tengo soldados bajo mis órdenes. Además de yo tener autoridad, además de estar bajo autoridad, yo tengo autoridad, dijo el centurión. Y le digo a este ve y va, al otro viene y viene, a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Sabe lo que está diciendo este centurión? Jesús, di la palabra, porque tu autoridad, porque tú tienes toda autoridad detrás de ti. Tú eres Dios. El centurión dijo, yo tengo autoridad, y con esa autoridad que me dan a mí, yo mando a otros a hacer lo que hacen. Jesús, tú tienes la autoridad de Dios mismo. Di la palabra y mi siervo será sano. ¿Sabes qué se llama eso, hermanos? Simplemente fe. Fe en Dios, fe en sus promesas. Necesitamos fe. Fe para orar, fe para ofrendar, fe para salir a ganar almas, fe para obedecer el llamado de ir a otras partes del mundo, fe para comenzar iglesias, fe para hacer la obra de Dios. Necesitamos fe, hermanos, si el mundo va a ser alcanzado con el evangelio. Hermanos, tenemos un mandato y Dios nos ha enseñado en su palabra
¿cómo lo podemos nosotros realizar? Padre, bendice, por favor, Señor, lo que se ha predicado.